Muy buenas tardes, gracias con todos los presentes, gracias doctor Kawaya. El día de hoy vamos a hablar sobre la ecografía vésico-prostática. En sí, vésico-prostática no debería ir solo, debería ser todo lo que es la ecografía urológica, ¿no? Ver conjuntamente riñones. Hay veces yo sé que muchos de los que están presentes son médicos asistentes, médicos cirujanos, y en verdad deberíamos solicitarlo como una urológica donde debe estar incluida los riñones. ¿Y eso por qué? Ya lo vamos a ver en el transcurso de la exposición, por cuál es la razón que deberemos pedirlo todo en conjunto. Los objetivos que tenemos el día de hoy para poder ver esta exposición es saber cómo realizar la ecografía vésico-prostática paso a paso, ¿no? Medir el volumen de la vejiga, reconocer patologías ecográficas de la vejiga, estudio anatómico y ecográfico de la próstata, diferencias de las diversas patologías prostáticas mediante la ecografía. Vamos a hacer una revisión que todos ustedes tienen conocimiento breve para que tener una idea. Como sabemos, la anatomía de la vejiga, por delante de esta está fijada el pubis y por detrás limitada con el recto, con la parte superior de la próstata y las vesículas seminales en el hombre y con la vagina en la mujer. Por arriba está recubierta por el peritoneo parietal, que lo separa de la cavidad abdominal, y por debajo limita con la próstata en el varón y con la musculatura perineal en la mujer. En la imagen, como le decíamos, ¿no? En la mujer, la parte posterior vamos a encontrar al útero. En el varón, el espacio rectovesical y en la parte inferior vamos a encontrar a la próstata. Como todos tienen conocimiento, va a tener la forma de un prisma triangular como la vejiga, ¿no? Con un vértice antero superior en el que se fija el uraco, ¿ya? Vértice antero inferior que corresponde al orificio ureteral y sus vértices superoexternos, ¿ya? En los que desembocan los uréteros. Como vemos, va a tener la forma de un trígono, por eso le llamamos trígono vesical, siempre teniendo presente que el ápex vesical va a estar conformado por el ligamento medio umbilical que conecta con el ápex de la vejiga. La cúpula vesical, la parte superior, es más amplia, es la parte más amplia de la vejiga. Vamos a ver que también va a tener un cuello vesical que está conectado con el pubis a través del ligamento pubio vesical en las mujeres y por el ligamento puboprostático en los varones. Y acá lo importante en este trígono que tenemos que ver son los puntos de desembocadura de los uréteres. Más que nada, ¿para qué nos sirve esto? Porque si nosotros tenemos un NM de vejiga, van a ser los puntos donde vamos a tener. Si nosotros tenemos un paciente que está teniendo una hidronefrosis renal derecha, entonces es muy probable que esta lesión del NM ya esté cogiendo a nivel de su ingreso en el trígono. Algo también que es importante, ¿y por qué? Porque actualmente con los avances de medicina vamos a ver que ya muchas de las lesiones benignas de próstata ya en sí no necesitan ser operadas. Actualmente ya inclusive se hacen las embolizaciones de la próstata, sin estar la necesidad de estar seccionándolo al paciente. Dentro de las arterias que irrigan a la vejiga y a la próstata, tenemos que proviene de las arterias ilíacas internas, ¿no? Ramas como la arteria umbilical en la parte superior, la arteria genitovesical en la parte media o de la arteria pudenda en su parte inferior. Su sistema de drenaje es un plexo venoso pélvico que recubre el espacio perivesical en su cara posterior inferior y que termina en la vena hipogástrica. También tiene un sistema linfático que, como todos sabemos, la linfa de la vejiga drena en los ganglios perivesicales, ¿no? De ahí a los ilíacos y de estos a los hipogástricos. También tiene un sistema de inervación que va a estar dado por quién? Por el plexo lumbo aórtico, ¿no? O hipogástrico, que contiene fibras nerviosas del sistema nervioso simpático. Y también tiene ramas del presagro que contienen fibras nerviosas del sistema nervioso parasimpático. Ahora,
¿Cuándo son las indicaciones de una ecografía de vejiga? Bueno, nosotros tenemos la preocupación por una lesión renal aguda postrenal, ya que digamos, la causa de una hidronefrosis, que no esté a nivel de los riñones. Problemas para miccionar, disfunción miccional. Cuando nosotros queremos hacer una estimación del volumen de la vejiga, saber si es una vejiga neurogénica, por ejemplo, ¿no? Residuos postmiccionales. Cuando vemos casos que el paciente esté presentando una hematuria, para nosotros hacer una confirmación de la colocación adecuada de los catéteres poliurinarios. Hasta para eso, ¿no? Pero porque hay casos en los cuales nunca se llegó a la cavidad vesical. Solución de problemas de catéteres que tengan relación no con la sonda poli o una malfunción de estas, ¿no? Ahora, nosotros para ver, tenemos ahí a nuestro paciente recostado, como les decía a un inicio, no solamente tenemos que revisar la vejiga, tenemos que hacer un estudio completo. Siempre ver al riñón, ver la vejiga, ver la próstata, si es un varón. Tenemos que usar dos cortes, la longitudinal y la transversal. Acá tenemos una imagen longitudinal y esta es una imagen transversal. Son las dos que nos ayudan para evaluar el contenido y el continente de lo que es la vejiga. Preparación del paciente y de la máquina, ¿no? La preparación del paciente, vamos a ver que el paciente va a permanecer en decúbito supino, como estamos viendo en la imagen. Preparación de la máquina de ultrasonido. Muchas de las máquinas actualmente ya vienen con predeterminadas, ¿no? Vamos a usar nosotros el transductor convecto o sonda ultrasónica curvilínea, ¿no? ¿Por qué? Porque es más amplia. Vamos a usar cualquier otro, pero esto es amplio, abarca en su totalidad la vejiga. Se prefiere el curvilíneo porque su huella es más amplia, ¿no? Permite la visualización compleja de la vejiga y como les decía, actualmente ya no tenemos que estar manejando nuestras armónicas o nuestras densidades, ya esto ya viene simplemente preestablecido, machucamos lo que dice abdominal o renal y ya tenemos todo el sistema programa. Como vemos, en este caso, la residente está inclinando el transductor hacia la cavidad pélvica. Acá vemos, para ver nosotros la vejiga en la vista longitudinal, como dijimos, ¿no? Que tenemos que tener en dos cortes, la longitudinal y la transversal. Para nosotros ver la vista longitudinal, coloca el transductor con el indicador apuntando hacia dónde, hacia la cabeza del paciente, ¿no? Esto indicando hacia la cabeza del paciente, ya en la línea media del paciente, justo encima de la sínfisis púbica. A este nivel está la sínfisis púbica, mueva la sonda para que apunte hacia la cavidad pélvica. Estamos viendo que está apuntando hacia la cavidad pélvica. ¿Y qué imagen nos va a dar? La que tenemos acá, ¿no? Tenemos que apuntar el transductor hacia la cavidad pélvica. Entonces ahí vamos a poder visualizar nosotros la vejiga, porque si nosotros apuntamos no hacia la cavidad pélvica, lo apuntamos en la línea transversal hacia el paciente, no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque acá tenemos toda estructuras óseas, ¿no? Hay pubis. Y como sabemos, la ecografía no nos ayuda o no atraviesa las ondas de estructuras óseas. Entonces no vamos a ver adecuadamente en su integridad a la vejiga. Y estas son las imágenes que vamos a obtener. Estamos hablando de la ecografía longitudinal de la vejiga. Vemos un mayor diámetro de la vejiga. Acá vemos un paciente adecuadamente distendido, una pared delgada. Esta es una paciente mujer, ¿por qué? Porque estamos viendo ahí el cuerpo uterino, ¿no? Recto por la parte posterior. Y acá tenemos otro paciente, también con una adecuada distensión, pero ¿qué es lo que nos llama la atención de este paciente? Que estamos visualizando que sus paredes son más engrosadas, ¿no? Comparamos con esta, acá. ¿Cuáles podrían ser las causas de esto? Uno, que pueda ser patológico. Dos,
que no distendió adecuadamente la vejiga. Nosotros tenemos que decirle, previos a estos estudios, tenemos que decirle a los pacientes que ingieran líquidos, ¿no? Que estén caminando. Entonces, cuando ya tienen sensación de querer miccionar, en ese momento revisamos, ¿no? Otro también que puede ser que esta vejiga sea patológica. Tengamos una hipertrofia prostática y este paciente esté reteniendo orina. La transversal, como vemos a continuación, vamos a centrar la vejiga y luego giramos el transductor 90 grados, ¿ves? Está girado 90 grados. En sentido antihorario, el indicador ahora deberá apuntar al lado derecho, la marca, ¿no? Todo transductor tenemos que ver que tiene esta marca, que ven ahí, es la que nos indica, y eso siempre tenemos que nosotros ponerlo hacia el lado derecho o esta marca hacia la cabeza. Para nosotros hacer la longitudinal, esto hacia la cabeza, cuando queremos hacer la transversal, esto hacia el lado derecho. Asegúrese de inclinar las ondas de ultrasonido para que explore la cavidad pélvica. Igual, como al principio cuando estábamos haciendo la longitudinal, estaba indicando hacia la cavidad pélvica. Igual esta está indicando hacia la cavidad pélvica. Igual vemos las imágenes, paciente mujer, vemos las imágenes en transversal, el útero en la parte posterior, igual paciente varón, la próstata, recto. Útero, recto en la mujer. Lo importante que nosotros en la evaluación de la vejiga es lo que tenemos acá, ¿no? Calcular el volumen de la vejiga. Y para nosotros calcular el volumen de la vejiga tenemos que medir estas tres medidas, el ancho, la profundidad y lo que llamamos la longitudinal o la dimensión supero-inferior, ¿no? Entonces en el ancho y la profundidad de la vejiga se mide eso en el corte transversal, ya en el corte transversal. La dimensión superior, inferior o altura se mide en la vista longitudinal. Esas son las tres medidas que nosotros necesitamos para nosotros hallar el volumen de la vejiga. La mayoría de las máquinas de ultrasonido ya calculan automáticamente. Ya no necesitamos hacer ningún cálculo nosotros. Esto ya viene automático, ¿ya? Entonces ya vienen y nosotros tenemos que ver que la vejiga debe ser un volumen inferior entre 300 a 400 mililitros en adultos sanos y el residuo postmiccional debe inferir a los 50 a 100 mililitros, esto según Fritz Karl, ¿no? Pero nosotros, para nosotros decir que el volumen no es significativo, hacemos algo simple, simplemente el 10%. No debe ser más del 10%. Si es más del 10% del volumen inicial que nosotros vemos, ya podemos estar considerándolo como patológico. Y acá tenemos, ¿no? Dos pacientes diferentes. Hacemos las dos medidas en la transversal, la anteroposterior, la transversal y la longitudinal, y vemos, ¿no?, los diámetros. Este paciente tiene un volumen de 276. Pre-miccional. Post queda 150. ¿Qué me dirían? Paciente sano, patológico. Patológico, ¿no? Tiene un residuo alto. Y nosotros tenemos, ¿y cómo hallamos, no? Si nosotros a veces no podemos manejar la máquina y tenemos los volúmenes, podemos hallar, simplemente multiplicamos las distancias longitudinal transversal por 0,52 y hallamos el volumen, multiplicando estas tres medidas. Igual, acá estamos viendo, en algunas literaturas lo multiplican por 0,7, pero nosotros en nuestro medio usamos esta fórmula, 0,52. Esto no nos sirve solamente para medir los volúmenes en vejigas, sino nos sirve para medir cualquier otro tipo de volumen. Acá estamos viendo otra imagen de otro paciente, donde estamos viendo el transverso, las dos medidas, la longitudinal. Este es un paciente en una premicción, donde tiene un volumen de 351, haciendo la multiplicación de todas las medidas en el transverso y en el longitudinal. Y este mismo paciente se le hace un control postmicción,
teniendo un volumen de 23. A ver, de inicio 351, 23 de postmicción. Si nosotros hallamos el 10%, ¿qué diríamos? Benigno, benigno, ¿no? Así de fácil. Es la vejiga de la ecografía de vejiga. Ahora, nosotros cuando vemos patologías de la vejiga a través de la ecografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a ver, como dijimos, ¿no? El volumen normal de la orina residual postmiccional es menor de 50 mililitros en pacientes, pero puede también hasta ser 100 mililitros, puede considerarse normal en pacientes mayores de 65 años. Eso también hay que ver, según estudios de Kelly en el 2004, ¿no? El volumen residual postmiccional se calcula, ¿no? Utilizando la fórmula como ya la hemos descrito, ¿no? Todas las medidas tomadas por ultrasonografía. Por ejemplo, como decíamos, nos ayuda para nosotros saber dónde hemos dejado un catéter Foley, ¿no? Podemos definir dónde se ubica el globo, ¿no? Y nosotros lo podemos definir. Si el globo se encuentra dentro de lo que es vejiga o no. La ecografía también nos sirve para ver los jets ureterales, ¿no? Si nosotros tenemos la sospecha de que hay un cálculo en los uréteres, evaluando este jet podemos saber, ¿no? Como ven ahí en las imágenes, acá tenemos el chorro ureteral del lado derecho y acá tenemos del lado izquierdo. Entonces, esto nos indica que tu paciente no tiene ningún cálculo a nivel de los uréteres. Algo muy común que nosotros también vemos acá, ¿no? La vejiga distendida, encontramos dos imágenes hiperecogénicas con sombra posterior. Entonces, son cálculos de la vejiga, ¿no? Que nos dejan sombras acústicas. Es lo que también podemos ubicar con la ecografía. También podemos ver con la vejiga masas, ¿no? Dentro de la cavidad vejigal. Divertículo, imágenes hiperecogénicas con pedículo, podemos evaluar las divertículos vesicales. Hasta inclusive acá nosotros podemos ponerle Doppler y podemos hasta inclusive definir su vascularización de esta lesión. También nos sirve para evaluar carcinomas de la vejiga, ¿no? Siempre que nosotros veamos una imagen pediculada hiperecogénica que esté protruyendo hacia la luz de la vejiga, hay que llamar la atención. Hay que ponerle un Doppler, evaluar estas lesiones. Algunos como estos ya son muy llamativos, ¿no? En cambio, estos los podemos confundir con pólipos. Pero si nosotros le ponemos el Doppler, nos va a ayudar. Estos pacientes ya tienen que ser pasados a urología para que les hagan su citografía, ¿no? Y definir qué tipo de lesiones son. En cambio, este de acá ya es bien definido, ¿no? Vemos que hay una pérdida, inclusive en este paciente se veía que estaba a nivel trígono y había una dilatación del uréter del lado ipsilateral, de donde se encontraba la lesión. Ya estaba produciendo una obstrucción. Pólipos vesicales, podemos también ubicarlos, como estos que tenemos acá. Hay veces siempre hay que hacer la evaluación de la vejiga, como en este caso, en el transverso, no se visualizaba adecuadamente. Teníamos que hacerle unos movimientos, tanto evaluar en longitudinal y en transversal, para nosotros poder visualizarlo. También nos sirve para ver los hematomas cuando tenemos pacientes con hematuria, ¿no? Como en este caso. Y hasta dónde llegaba la vejiga, la pared era toda la que estamos ubicando acá, y todo lo que teníamos ahí era un hematoma dentro de la vejiga. El signo de la miga de pan, como estamos visualizando acá,
Eso también es un indicativo de que estamos teniendo coágulos dentro de la vejiga. El jet ureteral, como le decíamos en un principio, nos sirve para ver si tenemos cálculos a nivel de los uréteres. Y pasamos a la próstata. Como vemos, la próstata está arriba, atrás y a los lados de la glándula prostática se encuentran las vesículas seminales, lo que estamos viendo en esta pieza operatoria. Entonces, de acá son las vesículas seminales, ¿no? La base de la próstata está hacia la vejiga y en dirección opuesta se encuentra el ápex, ¿ya? La próstata, como podemos ver, está atravesada por la uretra prostática que tiene una angulación de 35 grados, donde se encuentra el famoso verum montano. Ya, acá tenemos un gráfico donde estamos visualizando los conductos deferentes, la ampolla deferente, las vesículas seminales, los conductos colectores. Acá vemos la próstata, los conductos eyaculatorios. Ya, igual en este gráfico, como todos tenemos conocimiento, la próstata tiene la forma de una castaña, tiene una medida aproximadamente de 4 a 5 por 2,8, entre 2,8 a 3 por 2,5 a 3 centímetros. Si en algún momento se le hace una palpación, tiene una consistencia firme y elástica y su volumen siempre es menos de 25 miligramos. Su peso normal, si es un niño, va entre 5 a 8 gramos, en la pubertad de 12 a 15 gramos y en los de 25 a 30 más años de 18 a 25 gramos. Su ubicación, como ya teníamos conocimiento, se encuentra ubicada en la pelvis, ya, y en contacto con la vejiga por debajo y rodeando el origen de los conductos de la orina, ¿no? El ureter, la uretra. Está por delante del recto, ya por encima del piso pélvico. Sus dimensiones son aproximadamente, como ya lo estamos describiendo, 3,5 centímetros de diámetro en su base, en contacto con la vejiga, y los diámetros anteroposteriores y de arriba abajo de aproximadamente 2,5 centímetros, como estamos visualizando. Lo importante en ellos es el cuadro que tenemos acá, la división en zonas, ¿no? De McNeil. ¿Y para qué sirve esto? Porque en base a ello nosotros vamos a definir si un paciente eh, puede hacer un cáncer benigno, una hipertrofia maligna o benigna. Vamos a ver que la división de zonas, la próstata se divide en 4 zonas, ya como estamos viendo, un estroma fibromuscular, una zona periférica, que tenemos acá, ya, zona periférica, tenemos la zona central y la zona transicional, por donde atraviesa ya parte de lo que es la uretra. Lo llamamos la uretra prostática. Igual, este es un corte que nosotros le vamos a hacer. Normalmente la próstata, su evaluación no es a nivel suprapúbico. La evaluación de la próstata debería ser transrectal, con una sonda intracavitaria, ¿no? Para nosotros poder evaluar adecuadamente tanto los volúmenes como las posibles lesiones que nosotros podamos encontrar en ella. Y tenemos acá zona transicional, zona periférica, zona central, y este que vemos acá, la uretra, ¿no? Igual acá el gráfico y lo estamos viendo
en la ecografía. Como pueden ver, este es un transductor intracavitario el que está realizando esta ecografía. ¿Y cuáles son las indicaciones para nosotros hacer una ecografía prostática? Cuando nosotros queremos hacer una evaluación de un proceso inflamatorio crónico, detección precoz del cáncer, cuando el paciente fue donde el urólogo y le hizo un tacto rectal y encontró anomalías, cuando vemos que un paciente tiene una fosfatasa ácida prostática anormales, eh, si nosotros queremos hacer una programación para una guía biopsia o una biopsia, también nos sirve para hacer un estadiaje del cáncer y también en casos de trauma espinal, infertilidad y otras causas posibles que podamos encontrar, ¿no? O que lo puedan pedir los médicos. Como le decíamos, vamos a tener dos abordajes para evaluar la próstata. Vía suprapúbica o transabdominal y la vía transrectal. Como vemos, para hacer estos estudios, nosotros tenemos que preparar adecuadamente al paciente. Si nosotros le vamos a hacer una evaluación suprapúbica o transabdominal, el paciente tiene que tener la vejiga distendida. ¿Por qué? Porque la vejiga distendida con el líquido que tiene es la ventana que nos ayuda para nosotros poder evaluar la próstata. Si el paciente viene con una vejiga colapsada, no nos va a servir para evaluar la próstata. En ese caso, nosotros nos quedaría simplemente hacerle la transrectal. En algunos casos se prepara también a los pacientes para una transrectal. Se les tiene que hacer una preparación con un enema para poder hacerle el estudio transrectal. Acá estamos viendo una ecografía suprapúbica, como veíamos, igual que hacer la evaluación de la vejiga, pero en este caso nosotros vamos a evaluar la próstata. Este es el otro caso que hacemos la transrectal con una sonda intracavitaria. Ingresamos y evaluamos la próstata. Valoración del volumen. Es lo más importante que nosotros debemos realizar cuando hacemos una evaluación de la próstata, ¿no? Igual en sus dos cortes, similar a lo que es la vejiga. Corte transversal, corte longitudinal. En este caso, en la corte transversal, solamente vamos a hacer el corte transversal, la medición, la longitud transversal, y en la longitudinal, la anteroposterior y la longitudinal. Vamos a ver que se miden los diámetros máximos anteroposterior y longitudinal, ¿no? Cráneo-caudal, perpendiculares entre sí en el plano sagital medio y el diámetro máximo transversal en el plano axial. Y como lo mismo para nosotros evaluar el volumen de la vejiga, se multiplican estos tres por 0.52, que es lo que vamos a obtener, el volumen de la vejiga. Como estamos viendo, este paciente se hace 3 medidas y el volumen que tiene es 11.7. Ahora ustedes dirán, ¿y hasta cuánto es los valores normales? Ahorita vamos a ver cuáles son los valores y nosotros darle el estadiaje de cuando nosotros llamamos hipertrofia próstata. Y acá está, los grados. Muchas veces me imagino que ustedes solamente han jugado con estos valores que están acá y nunca le han tomado el interés a estos valores, ¿no? Que tenemos que considerar también, los cuales nos va a dar relación entre si en verdad es el grado que nosotros estamos encontrando. Vamos a ver que para nosotros considerar un grado 1 tiene que ser los valores entre 20 a 36 centímetros cúbicos. Un grado 2 va de 36 a 60, grado 3 de 60 a 90 y grado 4 más de 90. Pero no hay que olvidarnos del diámetro anteroposterior, que es fundamental. Si nosotros tenemos nuestro diámetro anteroposterior
Dentro de estos valores de 30 a 38, este volumen es verdadero. Porque como ustedes han visto en las diapositivas anteriores, nosotros tomamos los diámetros mayores. Eso es lo que hay que tener presente, los diámetros mayores. No nos da un punto, puede ser cualquier punto, nada más que nosotros tenemos que obtener en base a los diámetros mayores. Por eso es fundamental siempre tener esta relación. Si nuestros valores de nuestro diámetro antero-posterior están dentro de ellos, este volumen que nosotros hayamos encontrado es verdadero. Y dentro de los procesos patológicos, nosotros encontramos a la cabeza hipertrofia prostática benigna, el cáncer prostático, la prostatitis y otros, ¿no? Que podemos encontrar quistes, calcificaciones dentro de lo que son las evaluaciones de la próstata. Una próstata normal, ya, que tenemos a este nivel el gráfico, y uno con hipertrofia prostática benigna. Ya, ¿quién es la parte que se hipertrofia ahí? La parte, justamente como nosotros podemos ver, la parte que rodea ¿a quién? A la uretra. Esta es la que se hipertrofia, porque el resto no es la que se hipertrofia, la parte que rodea. Y es la que tenemos que hacer la evaluación. Y en muchos casos, como este paciente, la próstata protruye hacia la luz de la vejiga. Esto se llama una protrusión de la próstata hacia la luz de la vejiga. Estamos viendo una hipertrofia prostática con una protrusión hacia la luz de la vejiga. Y cuando le hicieron un barrido a este paciente, pues no se encontraron nódulos, no se encontraron otro tipo de lesiones y su PSA estaba dentro de los valores de normalidad. Pero hay que tener presente que por la hipertrofia prostática también vamos a ver que siempre va a haber una alteración del PSA, pero no nos va a llevar a un indicativo de un cáncer de próstata. Acá tenemos una evaluación de lo que son los diferentes tipos de lesiones que nosotros podamos encontrar a nivel de lo que son y sus relaciones con otras estructuras que podamos tener adyacentes a ella, ¿no? Como de relación a lo que es la próstata. También vamos a evaluar, no se olviden, las glándulas seminales, que las encontramos por encima y laterales a la próstata. Cuando nosotros ya hablamos de un cáncer de próstata, lo que nos va a llamar no solamente es el incremento de los diámetros de la próstata, del volumen de la próstata, sino que nosotros también vamos a encontrar no solamente una glándula hipertrofiada, sino que vamos a encontrar imágenes nodulares mal definidas, no hipogénicas, que si nosotros le ponemos el Doppler nos van a llamar la atención. Perdón. Ya. En lo que es la evaluación de la próstata, la ecografía nos ayuda bastante. Lo último que quería mostrarles era de que cuando nosotros hacemos la ecografía transrectal podemos tomar a través de ellas las biopsias, las biopsias de los diferentes cuadrantes de la próstata. Normalmente de cada cuadrante se tiene que tomársele una muestra y considerando de ambos lados mínimo se tiene que tomar 8 muestras que tenemos que nosotros biopsiar para nosotros poder definir adecuadamente si en este caso el paciente tiene un cáncer de próstata para poder hacer su tallaje. Y dentro de las conclusiones que quería terminar con ustedes, la importancia de la ecografía de vejiga nos ayuda a un buen diagnóstico de las patologías que se presentan frecuentemente en este órgano. La ecografía prostática es una técnica de gran valor para el diagnóstico y seguimiento de estas glándulas, ¿no? Y evitar las complicaciones más frecuentes como el cáncer de próstata. Es una de los estudios, bueno, es invasivo, como ustedes pueden ver, porque si es que no lo vemos adecuadamente a nivel suprapúbico, pues se le tiene que hacer transrectal. Y lo más adecuado es hacerle en la transrectal, porque la transrectal es la evaluación más adecuada para nosotros definir una evaluación de cáncer de próstata. Y también
un poco cruento, ¿no? Eso es lo que sería todo, colegas. No sé si habrá alguna pregunta. Gracias. Un aplauso, por favor, para el doctor. Bien. ¿Yo? Preguntas, por favor, para el doctor. Bueno, mientras esperamos las preguntas, doctor, una pregunta que tal vez algunos no hayan entendido, es el grosor de la pared de la vejiga. ¿Cuánto debe ser lo normal y qué pasa cuando está engrosada? Bueno, yo sé que acá no todos son radiólogos, pero en radiología, así como lo decía Tesla, 3,5, nunca se olviden, 3 milímetros es el grosor normal de la pared. 3, más de 3 ya podemos decir que hay un engrosamiento, ¿no? Algunos lo evalúan, inclusive la patología, algunas patologías de la vejiga, cuando con una vejiga no distendida, y ellos lo consideran como 5,8. 5,8 el grosor que ellos lo consideran patológico, de 5,8 ya más. Pero nosotros, como trabajamos con la vejiga distendida, 3. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? Tal vez por internet, si hay. Bueno, creo que ya no habiendo preguntas, o hay no, hay por la luz, ¿no? Bueno, quisiera saber qué es lo que ecografía prostática es difícil de distinguir. Ah, está pasando muy rápido. Un favor. Es difícil de distinguir, por ejemplo, un tumor de vejiga o quiste o litiasis. Bueno, como hemos visto los cálculos o la litiasis, han visto la imagen, es fácil de distinguirlo, ¿no? Los tumores, más que nada, como hemos visto, si tenemos un pólipo, tenemos que definirlo primero, ¿no? Y si vemos un engrosamiento normal de la pared, con un incremento de la vascularización o con una alteración de la vascularización, también nos puede llamar la atención. Y nosotros, como yo les decía, nos sirve para detectarlos, pero para la evaluación en sí y tomar las muestras, eso ya pues lo tiene que hacer el urólogo con su histografía, ¿no? Nosotros podemos ya transferirlo, teniendo alta sospecha de acuerdo a lo que encontramos. Aunque en algunos casos ya pues los pacientes llegan a nosotros cuando ya son lesiones muy evidentes, ¿no? Una masa de gran volumen, o ya encontramos adenopatías, entonces ya, como se dice, ya bien marcado, ¿no? No lo vamos a encontrar lesiones pequeñas de 3, 4, 5, 10 milímetros, ¿no? Ya mayormente los vamos a ver cuando ya son más de estos o los encontramos ya. Como ustedes muy bien saben, yo creo que nosotros, por más que somos médicos, muchos, muy pocos de nosotros acudimos en un inicio a hacernos una evaluación, ¿no? Yo creo que ninguno del público ha ido todavía a hacer una evaluación de la próstata, no lo creo. Eh, y cuando nosotros vamos es porque tal vez tenemos una molestia, es igual nuestra población, hizo hematuria, acude, pues ya vamos a ver la lesión de la masa, ¿no? Los quistes también son fáciles de distinguir. Un quiste es una pared delgada, no menos de 3 2 milímetros, bien determinada, ¿no? Podemos diferenciar. Como les decía, en un CA de vejiga, el engrosamiento de la pared, un engrosamiento mal definido, ¿no? O sea, de bordes y con un incremento de la vascularización, ¿no? De esta, y entonces ahí es lo que nos va a definir. Como le vuelvo a decir, muchos de estos pacientes cuando ya son un CA de vejiga llegan cuando están haciendo hematuria. ¿Qué patologías consideran que puedan confundir en vejiga y próstata? Que puedan confundir en vejiga o próstata. A ver, guiándonos con su pregunta, que nos puedan confundir. Mm,
Lo que hay que tener presente, como yo les decía a un inicio, cuando nosotros tenemos que hacer una evaluación en conjunta, no solamente ver la vejiga y la próstata, sino que tenemos que ver también los riñones, es cuando hay, por ejemplo, una hidronefrosis renal. Si nosotros tenemos una hidronefrosis renal, la causa primaria puede ser por hipertrofia prostática que este paciente esté teniendo. Entonces, hay que hacer una evaluación en conjunto, no solamente evaluar vejiga y próstata, sino también evaluar los riñones. Bueno, en relación a lo que evaluación de rezago prostático, sí, como todos sabemos, la vejiga, cuando hacemos una evaluación de vejiga y próstata, tenemos que ver que la próstata en algunos pacientes vuelve a crecer, si no es en la gran mayoría. Entonces nosotros tenemos que evaluar. La ventaja que cuando nosotros hacemos una ecografía es de que tenemos al paciente frente a nosotros y podemos preguntarle si en algún momento ha sido operado, ¿no? Entonces, no, si ya tuve una operación de la próstata y nosotros hacemos la evaluación de la próstata y encontramos de nuevo una próstata, y entonces ahí tenemos que ya considerarlo como un rezago prostático. Bueno, creo que eso es todo.